parashá, que significa firmes, firmemente parados. Firmemente parados. Esto tiene una connotación muy, pero muy especial de esta parashá. Firmemente parados. ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo cree usted que está en el camino? ¿Cómo cree usted que está en el camino? Bueno, Rosita dice que está como cholito, como choclito, que no está tan firmemente. Hermano, necesitamos, y hermanas, necesitamos tomar decisiones y necesitamos pararnos firmemente porque el camino es arduo, los tiempos son malos, son cortos y el Eterno está llamando un ejército. El Eterno está llamando un ejército. Así que firmemente parados, esta porción de Devarim, y lo encontramos en Deuteronomio capítulo 29, póngase allí, Deuteronomio capítulo 29. Pero la haftará de esta semana es Isaías 61. La haftará. Cuando yo escuchaba esto por primera vez, yo decía, uy, tanta cosa. Tanta cosa. Como que me retiñean en los oídos. Pero a que no saben, la haftará es una porción del Tanaj que va unido a la Torá y al Brit Hadashah. Es hermoso que cuando usted lea la porción de la parashá, lea también la haftará porque van unidos. ¿Ok? Entonces, la haftará de esta semana, que es Isaías 61, nos va a traer algo bien, bien especial en este mensaje. Esta porción nos permite comprender, esta porción de la haftará nos permite comprender el relato del Evangelio de Lucas. Cuando Yeshua vino y se presentó y le entregaron el rollo del profeta Isaías. Después de que Yeshua leyó Isaías 61:1, a que no saben, los de la sinagoga querían despeñarlo, sacarlo y apedrearlo. Porque él dijo lo siguiente, permítame se lo leo, esto lo leímos al comienzo, pero yo quiero leerles este versículo 1. Dice, el Espíritu de Adonai el Señor está sobre mí porque me ungió Adonai. Y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Esto no les gustó para nada a ellos y querían tomarlo y despeñarlo y acabarlo. ¿Qué ocurrió después de estas palabras? Ellos se enfurecieron, todos los de la audiencia, los que estaban allí. Entonces, en esta tarde vamos a estudiar cuidadosamente esta porción que nos revela y vamos a ver quiénes recibieron la Torá en el Sinaí. Deuteronomio 29:9. Acuérdese que habíamos leído la vez anterior la parashá hasta el 29:8 y ahora continuamos en el 29:9 y vamos a verlo hasta el 30, unos primeros versículos. Hermano, ponga atención. Amado, ponga atención. Mucha atención. Guardaréis pues las palabras de este pacto, y las pondréis por obra, para que prosperéis en todo lo que hicieres. Pregunto, y si quiere pregunto a uno por uno, ¿usted quiere prosperar en todo lo que hace, Dylan Steven? Ah, bueno. Olga Lucía, ¿usted quiere prosperar en todo lo que hace? Jairo, ¿usted quiere prosperar en todo lo que hace?
Rosa María, mi hermana Mari, Apolinar, Carolina, ¿usted quiere prosperar en todo lo que hace? Polito, ¿usted quiere prosperar en todo lo que hace? Amados, ustedes que están ahí conectaditos, ¿queremos prosperar en todo lo que hacemos? Amén. Amén. Bueno, gloria a Dios. Entonces, gloria al Amén, Rey. sí, señora. Entonces, hay una clave, hay una ordenanza, hay algo que necesitamos hacer, pero hacerlo de verdad, hacerlo de corazón. Guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hicieres. Y empieza a decir, ¿quiénes son aquellos? Vosotros todos los que estáis hoy en presencia de Yuhei Bakei, vuestro Dios. Los cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos, vuestros oficiales, todos los varones de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres y tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta la leña hasta el que saca tu agua, para que entre en el pacto que Yuhei Bakei, tu Dios, de Dios, y en su juramento que Adonai tu Dios concierta hoy contigo, para confirmarte hoy como su pueblo y para que Él te sea a ti por Dios, de la manera que Él te ha dicho y como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Pero sigue diciendo, y no solamente con vosotros hago este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de Yuhei Bakei, nuestro Dios, y con los que no están aquí hoy con nosotros. ¿Quiénes eran estos que no estaban ahí con ellos? Nosotros, usted y yo, amados. Y ahora te dice a ti y me dice a mí que hay un pueblo, que hay otros a quien Él también les está hablando de esta misma palabra, que no están aquí con nosotros, pero con ellos también quiere Él hacer pacto. ¿Qué significan estas palabras? Ve, amados, el apóstol Pablo lo aclaró a los gentiles que los escucharon. En primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10 y versículo 1. Y vamos a leerlo hasta el versículo 4. Abra su Biblia. Sí, señora. Lo vamos a leer hasta el 4. Pablo está hablando al pueblo de Israel que estaba en Corinto. Y por eso él les está diciendo hermanos. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Yeshua. ¿A quién le está hablando Pablo aquí? ¿Cómo? Le está diciendo, le está trayendo a memoria que ellos son descendientes de aquellos que pasaron el mar. Entonces, ¿le estaba hablando al pueblo de Israel o le estaba hablando a una iglesia gentil? Ah, bueno. Y entonces le dice, todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Qué alimento espiritual fue el que comieron? El maná. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual. ¿De cuál bebida espiritual les está hablando Pablo? Del agua de la roca. Entendamos, amados hermanos,
Porque Pablo no les está hablando ni a los corintios, ni a los romanos, ni a los gálatas, ni a los efesios. No les está hablando a un pueblo diferente al pueblo de Israel. Les está hablando, ¿por qué? Porque ellos eran las ovejas perdidas que Yeshua vino a rescatar. Entonces, ¿a quién está hablando Pablo? Pablo fue enviado a los gentiles. De acuerdo al texto de Deuteronomio, la Torá Pablo fue enviado a los gentiles. De acuerdo al texto de Devarim, Deuteronomio, la Torá fue entregada para las tribus de Israel. Para las tribus de Israel. Ancianos, oficiales, varones, mujeres, niños y los extranjeros o gentiles que creen en el Elohim de Israel, desde el más importante hasta el más humilde, el que saca el agua, el que corta la leña, el que arrea las ovejas, etcétera, etcétera. Pero sigue diciendo, y no solamente con los presentes en la época, sino también con los que en el futuro creerán en el Elohim de Israel. Yo quiero que leamos con atención cada palabra, hermanos, que la volvamos a leer, que la entendamos, para que no nos dejemos engañar de cualquier cosa que vienen a decirnos. Se enseñó que la Torá no era para los extranjeros o gentiles, ¿sí o no? ¿De dónde vino entonces esa falsa enseñanza de la teología del reemplazo? ¿En qué consiste la teología del reemplazo, hermana Mari? Ah, bueno. ¿Quién me puede decir en qué consiste la teología del reemplazo, Gerardo? Sí, señor. Ah, bueno. A ver, Olga Lucía. La teología del reemplazo es la que se enseñó y se enseña todavía, que la iglesia cristiana, la iglesia, vino a reemplazar al pueblo de Israel. Esa es la teología del reemplazo, y que entonces ya la importante era la iglesia, no Israel, lo cual es sumamente falso. Se enseñó que la Torá no es para las mujeres, ¿sí o no? Se enseñó que no, que las mujeres nada que ver. Pero ya, amados, nuestros ojos están abiertos. Nuestros ojos están abiertos. Ahora es nuestra tarea escudriñar las Escrituras. ¿Por qué? Porque Números capítulo 15 y versículo 16 dice que una misma ley y un mismo decreto tendréis vosotros y el extranjero que con vosotros mora. Una misma Torá. Dice Números 15, 16. Si usted quiere lo busca y lo lee. Ah, bueno. Entonces, una misma ley, un mismo decreto tendréis vosotros y el extranjero que con vosotros mora. Y en Números 15, 29 dice, el nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitare entre ellos, una misma Torá, una misma ley tendréis para el que hiciere algo por yerro. Entonces, entendemos la situación de nuestros países a la luz de la Torá. El pueblo del Eterno, Israel, las 12 tribus y los extranjeros presentes en Sinaí y futuros creyentes de hoy que recibieron la Torá
estamos esparcidos entre las naciones por desobediencia. Yo pregunto, amado, ¿usted quiere seguir así? Entonces, ¿qué es para usted obedecer? ¿Qué es para usted obedecer? Bueno. Devarim 29:16, donde estamos en el texto que estamos. Devarim, Deuteronomio 29:16. Porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto y cómo hemos pasado por en medio de las naciones por las cuales habéis pasado, y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y piedra, de plata y oro que tienen consigo. Está diciendo, vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto. ¿Cómo estuvimos nosotros en Egipto? ¿Y cómo pasamos por en medio de las naciones? ¿Y por qué nosotros adquirimos tanta idolatría, tanta hechicería, tanta superstición, tantas cosas? Aquí está diciendo claramente, y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y piedra, de plata y oro que tienen consigo. Eso fue lo que vimos, eso fue lo que aprendimos, eso fue lo que hicimos por tiempos y tiempos, y se adquirió en nuestro corazón, se arraigó en nosotros, hermanos, desobediencia a la Torá, a la palabra del Eterno. Y el mundo está lleno de falsos dioses e imágenes. Versículo 18. Versículo 18. Y mire lo que está diciendo. Que por haber estado en ese mundo de idolatría y haber visto todas esas cosas y haber adquirido todo esto, iba a llegar el momento en que uno iba a estar haciendo todo esto, pero iba a decir, yo estoy bendecido. Yo estoy bendecido porque yo soy pueblo, porque yo soy el Hijo de Dios, etcétera, etcétera, y así nos hemos quedado. Dice, no sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia, o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Yuhei Bakeibu, nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. Dice, no sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo, y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él diga, eso no me toca a mí. Eso no es conmigo. Él se bendiga en su corazón, diciendo, tendré paz. Hermano, leamos con atención este texto. Leamos con el discernimiento del Espíritu este texto, versículo 16 de Deuteronomio 29. Y con esta forma de la gente pensar y actuar, del 18, le cierran a uno la puerta en la cara para decirle yo no necesito, yo estoy bien. Vuelvo a leer. No sea que haya entre vosotros, ojo, varón o mujer, o familia, o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Adonai, nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. Y dice, no sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. ¿Qué es hiel y ajenjo? ¿Quiere sentarse allá, hijo? Para que esté pendiente. ¿Sí? Ok. Hiel y ajenjo. Quiere decir eso. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que hay? Amargura. Amargura. Por amargura, hermanos, todo es amargo. Porque la amargura está en el corazón.
del ser humano. Dígase que él se bendiga en su corazón diciendo tendré paz. Pero dice mentiras. Es un amargado, es una amargada, es un desobediente, es una desobediente que no le interesan las instrucciones del Eterno. Y entonces él dice en su corazón tendré paz. Yo me he encontrado con este tipo de personas a quien uno quiere compartirles del amor del Eterno, de la bendición del Eterno, de la paz del Eterno, y dicen, no, yo estoy muy bien. Cuando uno conoce la vida que tienen, cuando uno sabe de dónde vienen y las cosas que viven. Pero ellos dicen, no, yo estoy bien, no, yo no necesito, vea, tengo carro, tengo casa, tengo una mujer, tengo unos hijos, pero nos estamos matando aquí. Pero que no sea que él se bendiga en su corazón diciendo tendré paz, aunque ande en dureza de mi corazón. Vea, yo no voy, yo no leo la palabra que usted lee, yo no hago lo que usted hace, yo no celebro las fiestas que usted celebra, yo no hago nada de esto, pero yo tengo paz. Aunque ande en la dureza de mi corazón. Yo no quiero, yo creo en Dios a mi manera, yo obedezco a mi manera. Si a mí me parece bien, pues yo lo hago, y si no me parece bien, yo no lo hago, pero yo tengo paz. Si yo me siento bien haciendo lo que usted me dice, entonces lo hago, y si no, yo no lo voy a hacer, y así tengo mi corazón endurecido, pero tengo paz. Dice a fin de que con la embriaguez quite la sed. ¿No es esto, amados, lo que nosotros hemos escuchado después de tanta mezcla de lo santo y lo profano? Hemos mezclado, amados, y creemos que eso es bien. Porque tenemos un paso en las Escrituras, pero tenemos cientos de pasos fuera de las Escrituras. Y entonces la gente dice, lo importante es creer en Dios, ¿sí o no? Lo importante es que yo tengo fe en Dios. Y lo importante es tener fe, aunque yo no obedezca. Y sabemos que tenemos un Dios misericordioso y Dios es amor. Y otra cosa es que decimos, Dios conoce, ¿qué cosa? La intención de mi corazón. Si el Eterno estuviera de acuerdo con eso, Él no hubiera dejado esos textos que leímos anteriores, donde dice, obedezca hoy las palabras de esta ley, para que te vaya bien en todo. Él hubiera dicho, no, yo conozco su corazón, yo conozco sus intenciones, yo conozco eso, tranquilo, yo así te voy a bendecir. No nos engañemos, eso no es bíblico. Eso de que yo lo hago así como Dios conoce cómo lo estoy haciendo, yo lo hago así como yo quiero, y Él conoce la intención. Hermano, para nada, eso no es bíblico, eso no es de Dios, y eso no le agrada al Eterno, y eso no lo ayuda a usted a crecer, y eso no le ayuda a usted a madurar, y eso no le ayuda a usted a dar un testimonio de hijo, a dar un testimonio de pueblo del Eterno. Es como Él dice y se acabó. Dígame usted, amados, un hijo que ve a sus padres desobedecer, ¿qué va a hacer? ¿Desobedece? Un hijo que ve a sus padres indisciplinados en la palabra, en el servicio al Eterno, ¿qué va a hacer? Lo mismo. Un hijo que ve y que está creciendo y que está viendo que no, más bien no vamos, más bien quedémonos aquí. ¿Qué va a hacer? Cuando él igualito, ¿qué va a hacer? Lo mismo. No, yo no quiero ir. Ah, bueno. Y así hay muchos niños de 6, 8, 10 años que muchas madres no van a un Shabbat porque el niño no quiso ir.
Hermanos, esto es una responsabilidad de nosotros delante del Eterno con los niños. Y son niños que todavía están bajo la cobertura, bajo todo lo que los padres le dan, que debería la mamá decir, nos vamos. No, yo no quiero porque tengo que ir a otra parte, quiero ir a otra parte. Un niño de 10, de 12, de 8, por favor. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó con esto? Entonces, decimos que tenemos un Dios misericordioso y que al final Él se conduele porque Él conoce y Él sabe que yo sufro, que yo briego, que yo tengo miles de cosas, que yo me enredo, que yo... Y Él sabe y Él conoce. Hermanos, no. Disciplinémonos nosotros mismos para que podamos transmitir esto y enseñar esto a la gente que nos está viendo, a la gente que nos está escuchando. Porque si no van a ser palabras ¿qué? Vacías, vacías. ¿Por qué lo que pasa? Tenemos que entender que a Él no le interesan las intenciones de su corazón. Yo pregunto, si a Él le interesaran las intenciones del corazón, ¿hubiera dejado mandamientos? ¿Cierto que no? No, caminen con unas buenas intenciones y ya. Nuestro Elohim es justo y fiel a su palabra. Versículo 20. El versículo 20 dice, no querrá Yuhei Bajei perdonarlo. Mire el último pedacito del versículo 19. Dice, suceda que al oír las palabras de esta maldición, Él se bendiga en su corazón. ¿Y cuánta gente hay que lee las maldiciones que hay en Deuteronomio? Pero Él más sin embargo se bendice en su corazón y dice, yo tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Y entonces el 20 dice, no querrá Adonai perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Adonai y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro. Y Yuhei Bajei borrará su nombre de debajo del cielo. Tremendo, hermanos. Duro, muy duro. Y lo apartará Yuhei Bajei ¿de qué? ¿De dónde? De las tribus de Israel para mal. Conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley o de la Torá. Y dirán las generaciones venideras, vuestros hijos que se levanten después de vosotros, y el extranjero que vendrá de lejanas tierras, cuando vienen las plagas de aquella tierra y sus enfermedades, de que Adonai la habrá hecho enfermar, versículo 23, azufre y sal, abrazada toda su tierra, no será sembrada ni producirá ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, de Adma y de Seboín, las cuales Adonai destruyó en su furor y en su ira. Más, 24, más aún todas las naciones dirán, ¿por qué hizo esto Dios? ¿No dicen que es un Dios de amor? ¿No dicen que es bueno? ¿Y por qué pasa esto y esto? ¿Por qué hizo esto a esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? Y responderán, por cuanto dejaron el pacto de Adonai, el Elohim de sus padres, que Él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto, y fueron y sirvieron a dioses ajenos y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían y que ninguna cosa habían dado. Por tanto, se encendió la ira de Adonai contra esta tierra para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro.
Versículo 28. Y Adonai los desarraigó de su tierra con ira, con furor y con grande indignación, y los arrojó a otra tierra, como hoy se ve. Lo ocurrido en su tiempo son Sodoma, Gomorra, por ejemplo, convertidos hoy en un desierto de sal. Lo vemos en tantos países, porque por sus prácticas paganas están convertidos en tierra árida, que traen miseria a sus habitantes. ¿Qué gobierno nos está a nosotros cobijando? ¿Cómo se hacen y se ganan las elecciones hoy en día en nuestro país, sin ir muy lejos? No solamente fraudes, y hechicería, brujería, adivinación, ocultismo, chamanes, todas estas cosas, amados. Pero la Biblia dice en el Salmo 33:12, bendecida la nación cuyo Dios es Yuhei Bakei, el pueblo que él escogió como heredad para sí. 33:12. Un ejemplo actual, sin ir muy lejos, es Estados Unidos. Mientras Estados Unidos fue una nación bajo Dios, fue una nación próspera, donde se vivía con amplio margen de seguridad y tranquilidad. Ustedes han escuchado esto. En Estados Unidos anteriormente dejaban las casas abiertas en tiempos de invierno para que la gente, hombres y mujeres que caminaban por las calles y tenían frío, entraran a cobijarse allí y dejaban algo caliente, muy caliente, para que ellos llegaran y tomaran algo. Dígame si eso se está viendo ahora. Para nada. Esa era anteriormente la nación de los Estados Unidos, porque estaban bajo la Torá. Estaban bajo las normas del Todopoderoso y ellos obedecían al Rey, obedecían al Señor. De hecho, nosotros en Latinoamérica conocemos del Evangelio por los norteamericanos, por los cientos y cientos de misioneros que ellos enviaron a todas partes, hablando enredado, como fuera, con señas, como fuera, pero predicaban a Yeshua. En ese tiempo, y para ellos Jesús. Pero poco a poco fue sacado el Eterno de la vida del país, al punto, amados, que en las escuelas prohibieron que se leyera la Biblia, cuando todos los días. Sí, Claudita, bien pueda. No, pastora, confirmando que todo eso es cierto, que es impresionante cómo ha cambiado al ellos dar la espalda al Señor. Así es. Esto es impresionante. ¿Por qué? Dejaron al Elohim de Israel. Dejaron al Dios en que habían creído sus antepasados y empezaron a hacer conforme el deseo del paganismo, de la maldad del corazón. Todos los días en las escuelas de los norteamericanas leían la Biblia, oraban al Dios de los cielos, oraban por los niños y todo. Una mujer subió a ser, no sé si gobernadora, una autoridad, y prohibió, y así lo hicieron, prohibió la Biblia en las escuelas. Entonces, y eso fue bajo la aprobación aún de sus propios hijos y el silencio cómplice de la mayoría. Vientos de juicio soplan sobre esta nación. Nosotros sabemos, amados, esta nación que se rebeló contra el Todopoderoso. Y ni decir de los países latinoamericanos, bajo gobiernos ateos, corruptos, comunistas, pobreza, maldición, traen a la comunidad. ¿Por qué? Porque dejamos a Yuhei Bakei, porque dejamos la Torá, porque nos olvidamos, porque nos bendecíamos a nosotros mismos, porque decíamos, no, yo estoy bien, yo soy bueno. Bueno es el Eterno. 29.
Las cosas secretas, y mire esto tan hermoso, las cosas secretas pertenecen a Adonai nuestro Elohim, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. ¿Qué sigue diciendo? Para que cumplamos todas las palabras de esta Torá, de esta ley. ¿Sabe qué hacían y qué escuchaba yo siempre que se subía un, entre comillas, profeta a un púlpito? Sacaba esta palabra y decía, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Entonces yo traigo palabra que me reveló Dios, palabra, profecía que me reveló Dios. Mentiras. ¿Por qué no leían el otro pedacito? ¿Por qué no leían para que cumplamos todas las palabras de esta Torá? Y eso es lo que está diciendo el Eterno, que Él tiene cosas secretas, pero que las que nos reveló, como los mandamientos, como las leyes de comida, como el comportamiento, como las fiestas, como guardar el Shabbat, esos son para nosotros y para nuestros hijos, para que cumplamos todas las palabras de la Torá. ¿Entendimos? Diferente. Diferente. Yo le pregunto, Jairito, ¿usted había escuchado eso? Las cosas reveladas. Olguito, ¿usted había escuchado esto? No, pero es que ellos decían que las cosas reveladas era que el Dios les había revelado cosas y ellos eran los profetas, iban a profetizar sobre cientos y miles de personas. Pero no leían el pedacito que decía para que cumplan todas las palabras de esta Torá. Para eso es que el Eterno te ha revelado a ti la palabra. ¿Para qué? Para que la cumpla. Porque si no, intenciones no valen, es para cumplirla. ¿Cuántos sermones escuchamos de este verso? Pero ellos siempre omitieron las últimas palabras. Entonces, todo lo que el Eterno nos revela, lo tenemos que enseñar a nuestros hijos. ¿Quiénes que están aquí tienen hijos? Entonces, lo que el Eterno te ha revelado, hermanos, lo tenemos que enseñar a nuestros hijos. Porque su futuro y su vida entera depende de esta información que usted le dé a sus hijos hoy. Pero vemos que la conversión es del Eterno y vamos al capítulo 30 de Deuteronomio. Si te arrepintieres, condicionado, ¿no? Dice el versículo 1 de Deuteronomio capítulo 30, sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones donde te hubiere arrojado Yuhei Bakei tu Dios, y te convirtieres a Adonai tu Elohim, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que te mandó hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma. Si se qué, si se arrepintieres y si te volvieres. ¿Qué quiere decir eso? Techuvá. ¿Qué es hacer techuvá? Volverse a Dios. Volverse a Dios es dar la vuelta y decir, iba por este camino, iba así, iba creyendo que era por mis intenciones, pero ahora entiendo, Padre, que usted tiene unos mandamientos, unos estatutos, unos decretos para que me vaya bien a mí y a mis hijos después de mí. Entonces hago techuvá, me arrepiento, me convierto, me devuelvo
a estar frente de Él. Y entonces mire lo que dice el versículo. Esto es muy hermoso, amados. Qué lindo que nosotros aprendamos a leer la Torá con el entendimiento, hijo. Mire que Él dice que sucederá que si hubiera venido sobre ti todas estas cosas que nosotros ya sabemos que vinieron sobre nosotros, la idolatría, la hechicería. ¿Quién no hizo hechicería? ¿Quién no hizo brujería? ¿Quién no tuvo dioses ajenos? Todos nosotros. Pero aquí está diciendo que si nos volvemos, nos arrepentimos y nos convertimos a nuestro Elohim y obedecemos su voz conforme a todo lo que Él le mandó, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Adonai hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti. Y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Adonai tu Elohim. ¡Wow! Aun cuanto tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Adonai. Y esa es mi esperanza y esa es mi fe, amados, que yo debo permanecer, que yo debo estar allí, amados, y muchas veces estoy contra viento y marea. Y el Eterno sabe que se hace, pero resistiendo. ¿Por qué? Porque esa palabra se tiene que cumplir en mi vida. Porque mi casa, aunque esté esparcida en muchas partes y esté bajo maldición, Él se va a acordar del pacto que hizo conmigo y los va a visitar y los va a levantar y lo va a hacer. Entonces Yuhai Bajei hará volver a sus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Adonai tu Elohim. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay bajo el cielo, de allí te recogerá Adonai tu Elohim. Y de allá te tomará y te hará volver Adonai tu Elohim a la tierra que heredaron tus padres. Y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. El llamado es a qué? El llamado es a obedecer, hermanos. El llamado es a permanecer. ¿Cómo se llamó la porción de él? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Cómo fue? Firmemente parados. Firmemente parados. Te multiplicaré más que a tus padres. Versículo 6. Y circuncidará Adonai tu Elohim tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Adonai tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Aleluya. Pero ¿qué tiene que hacer usted, amado? ¿Qué tiene usted que hacer, Olguita? Estar firmemente parada, hermana. Firmemente parado, Jaime. Firmemente parado, Dylan. Gerardo, firmemente parados, hijitos. Porque entonces circuncidará el Eterno el corazón de tu descendencia para que ames a Adonai tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Y pondrá Adonai tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz de Yuhai Bajei y pondrá por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará Yuhai Bajei tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, para bien. Porque Yuhai Bajei volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Siga leyendo el versículo 10. ¿Qué dice, Gerardo?
Cuando obedecieres a la voz de Adonai tu Elohim para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Adonai tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma. Ok, hay un cuándo, hay un día, hay una hora, pero no se va a llegar sin lo que usted y yo tenemos que hacer. Amén. Entonces, ¿qué aprendemos de este texto? Uno, convertirse al Eterno. Convertirse al Eterno es regresar a Él. Sabemos que la palabra hebreo para convertirse es ¿qué? La he repetido en este púlpito más de una vez. Es chupá, que significa retornar, hacer techubá, que significa retornar, volver. Nosotros salimos de debajo de las alas, ojo, esto. Nosotros salimos de debajo de las alas, pero fuimos esparcidos por las naciones. Pero si tomamos la decisión de convertirnos al Eterno y regresar en obediencia a Él, entonces Él tendrá misericordia. Nos perdonará, nos recibirá de nuevo en su pueblo para recibir la tierra prometida como herencia eterna. Número 2, mire esto. No se me duerman. Mire esto, el número 2, circuncidará el corazón. Significa tener un corazón que pueda amar. Amar al Eterno con todo el corazón y a su pueblo. A nosotros, entre nosotros, amarnos. No puedes rendirte por entero al Todopoderoso. Yo le pregunto esto. ¿No ha podido rendirse al Todopoderoso? Pregunto con nombres. Bueno, qué lindo es eso, eso es bonito. ¿Te cuesta obedecer la Torá? ¿Te cuesta obedecer la Torá? ¿Tu corazón sigue siendo de piedra y no de carne? ¿Sigue siendo un corazón incircunciso? Todas las bendiciones de Deuteronomio 28 vendrán a nuestra vida y nos seguirán si nos convertimos al Elohim de Israel con todo nuestro ser. Amados, no estamos pidiendo que nos convertamos a una religión ni a enseñanzas de hombres. Nos estamos convirtiendo y estamos pidiendo y estamos hablando y estamos tratando de convertirnos al Todopoderoso, porque es lo único que trae bendición. Y amados, si nosotros nos convertimos, nuestros hijos se convertirán. ¿Por qué? Porque está escrito. ¿Por qué? Porque el Eterno lo dijo. Y poco a poco irán llegando. Pero porque tú les estás transmitiendo ese amor y esa pasión. Hay quienes enseñan y a lo mejor tú has creído esa mentira. Usted que dijo que le cuesta obedecer la Torá. Usted creyó esa mentira de que es imposible cumplirla. Que es imposible cumplir la Torá y que por eso fue abolida. Quiero, hijito, que con el micrófono lea el versículo 11 del capítulo 30. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Sígalo. Hasta el 14. No está en el cielo, para que digas,
¿quién subirá por nosotros al cielo? Y Y nos lo traerá. y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar, para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar? Para que Nos lo para traiga. que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para, para que la cumplas. Ah, bueno. Entonces, ¿es difícil la Torá? Gerardo dice que no es difícil, sino que no le da a uno la gana cumplirla. Y eso es así. Pero entonces decimos, entonces, ¿qué es lo que decimos? No es que es muy difícil. No es que es muy duro. No es que es demasiado. No es que, pero el Eterno está diciendo que esta palabra que Él nos está dando, es más, dice, yo te la escribí en el corazón. Está en tu boca para que la declares, para que la pronuncies, para que la enseñes, para que la firmes, para que la creas y para que la cumplas. No está en el cielo, para que usted diga, no, es que claro, eso, ¿quién va a ir por allá? Mire, está tan cerca de ti, póngase su mano aquí en el pecho. Ahí está la palabra. Está en tu corazón. Ponga tu mano en la boca. Ahí está. Lo dijo el Eterno. En tu boca y en tu corazón. Tampoco está al otro lado del mar, porque ¿quién va a cruzar? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos creímos la mentira y nos quedamos con la mentira. No, es que 613 mandamientos es muy difícil. ¿Cómo se le ocurre que vamos a cumplir todo eso? ¿Se equivocó el Eterno? De ninguna manera. Es que le llamaron ley y no es ley, son instrucciones. Y mire, lo más tremendo, hijo, es que el apóstol Pablo le enseña a los romanos acerca de esto. Lea Romanos capítulo 10 y versículo 4. Romanos 10, 4. ¿Cómo empieza diciendo? Porque el fin de la ley es Yeshua. Ok, ¿cómo se traduce esa palabra en el hebreo o en el griego? Porque el propósito de la Torá es Yeshua. El propósito de la Torá es Yeshua. El propósito de la Torá fue darnos a conocer a Yeshua. Le colocaron mal traducido el fin y entonces dijeron, no, mire, ya es el fin de la ley. Ya Yeshua vino y ya le puso fin a la ley. Entonces, el versículo 8, hijo, del 10. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Está la palabra de fe que predicamos. Lea el 6. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Yeshua. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Yeshua de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Está la palabra de fe que predicamos. Ok. Entonces, ¿qué está enseñando? ¿De dónde sacó Pablo esas palabras para decírselas a los romanos? De Deuteronomio, lo que acabamos de leer.
de Deuteronomio 30. Les está diciendo, hermanos, el propósito de la Torá es el Mesías. El propósito con el cual quedó escrita la Torá es para darnos a conocer al Mesías. Porque allí dice, enseguida dice, y la fe que predicamos es esta, que si tú confiesas con tu boca que Yeshua es el Señor y crees en tu corazón serás salvo. Y con eso nos sacaron. Venga, confiese a Jesús. Jesús es el Señor, sí, entonces venga, confiéselo aquí, ya está listo. Qué mentira tan grande. Porque dejaron el contexto donde dicen que el propósito de la Torah es conocer verdaderamente a Yeshua y es guardar sus mandamientos. Bueno, entonces continuamos. El Todopoderoso circuncidó nuestro corazón y lo convirtió en un corazón de carne que ama los mandamientos y ama obedecer a través del Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad. Pregunto, ¿amas la Torah? ¿Amas la ley, la Torah, las instrucciones? Bueno, pregunto allá, ¿ama la Torah? Amén. Eso. Gloria al Rey. Bien pueda, mi amada. Choni. Pastora, si amamos a Yeshua, tenemos que amar a la Torah. Sí, Si no señora, amamos pero a Yeshua, no vamos a amar la Torah. así es, mi niña, pero es que hay una distorsión en esto. Yo amo a Dios, yo amo a Yeshua, Él es mi amado, lo estoy esperando, pero esta palabra no me gusta. Pero este mandamiento es demasiado difícil. Pero guardar estas fiestas, no, qué pereza. Pero danzar con gozo, con alegría, no, eso no. ¿Ah? Ah, sí, qué pena, dice Gerardo. No, qué pena que me vean allá brincando, como me vieron brincando afuera en el mundo, para el enemigo. Entonces, pregunto otra vez, ¿no amas la Torah? ¿Crees que es imposible guardarla? Coloca tu corazón delante del Eterno, conviértete a Él y Él va a circuncidar su corazón. Y si usted necesita arrodillarse y decirle, Padre, yo necesito que hagas algo en mi corazón. Yo necesito convertirme a usted. Yo necesito obedecer la palabra. Yo necesito. Yo digo que la guardo, pero en realidad no la estoy guardando. Yo digo que la amo, pero no la amo. Y si usted no ama la Torah, no ama a Yeshua. Como dijo Choni ahorita, si usted dice que ama a Yeshua, tiene que amarlo porque Él es la Torah viviente. Entonces no nos engañemos. Y por eso es que el Eterno está trayendo esta clase de palabra y está llamándonos al arrepentimiento. Porque viene Yom Kippur, hermanos. Y tenemos que presentarnos delante de Él con un corazón transparente para que Él escriba allí su Torah. Versículo 15 de Devarim 30. Eso es muy importante lo que está diciendo Gerardo. A ver. Pastora y amados hermanos, que decir pues que lo amo, que solamente de palabra, pero con mis actos hago todo lo contrario a decir pues que lo amo, eso es una infidelidad. Y cuando yo le soy infiel a mi esposa, por ejemplo, no la estoy amando. Uh-huh. Entonces, para tener en cuenta. Claro, pero para tener en cuenta, ¿para qué? Claro, para que esto para no sea en poner por nuestra obra. vida. Ajá. No es decir, ay, si yo amo, ay, me encanta la ley, me encanta la Torah. Ay, sí, qué linda la Torah, qué lindo Yeshua, qué bueno, cómo me gusta Yeshua. Pero de boca, como dice Gerardo, de labios para afuera, pero en el corazón hacemos lo que queremos. Porque es que así yo me siento bien. Porque es que yo aquí como estoy, así como yo me siento bien. No nos engañemos, hermanos, no nos engañemos más porque eso no concuerda y eso no nos ayuda y eso no nos está llevando a un arrepentimiento genuino.
seamos verdaderamente lo que tenemos que ser delante del Padre. Y si usted hasta ahora no lo es, arrodíllese, que tiene una semana para arrepentirse delante del Eterno. Porque dentro de 8 días, con el favor del Eterno, el día domingo por la tarde, estamos empezando 25 horas de ayuno y de oración. Pero para llegar a ese día, hermanos, tenemos que hacer inmersión, purificación, ir a las aguas y convertirnos y decirle, Señor, haga lo que tenga que hacer en mi vida. Amén. Mire esto, el versículo 15. Mira que he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Adonai tu Elohim, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas. ¿Para qué? Para que vivas y seas multiplicado. Y Adonai tu Elohim te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas, si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar, hermano, usted no se extravía solo, usted se deja extraviar. Porque cualquiera viene con cualquier cosa y te estorba. ¿Por qué? Porque no está firmemente parado. Ay, ¿será que sí? Mire, yo por eso les digo, y desde este púlpito te lo digo hoy. No sigas escuchando aquí y allá y allá y allá, porque eso te trae confusión y te desestabiliza. Si usted, lo que usted está recibiendo a través de nosotros, a través de nosotros, de la cobertura que el Eterno ha colocado sobre nuestras vidas, entonces métase más con la palabra y estudie usted y crezca usted en comunión con el Eterno y con el Ruach HaKodesh. Pero no esté recibiendo de que usted piensa que es así, de que el otro dice que es asá. Mire la cantidad de controversias que se levantan en tiempos de las celebraciones de las fiestas solemnes de Adonai. Todo el mundo saca su versión. Y la casa de Israel la dividen, la fragmentan y que están acabando con la unidad del pueblo. Por eso. Pero si usted tiene comezón de oír, como dice la palabra, va a caer en eso y te vas a extraviar porque no vas a poder crecer. Porque uno en dualidad no puede crecer. Uno con el corazón dividido no puede crecer. Uno no puede avanzar. Y usted tiene que ser determinado. O es o no es. Entonces dice, mira, yo te he puesto hoy delante de ti, hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Adonai tu Elohim, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Adonai tu Elohim te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar. ¿Por qué se dejan de extraviar? Y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, poco a poco. Un poquito hoy, otro poquito mañana. Yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra, a donde vais pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Tremendo. Testigos. Yo meditaba en esto, amados. Y yo dije, ¿por qué el Eterno pone al cielo y a la tierra por testigos para decir esto? Versículo 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas, tú y tu descendencia, amando a Adonai tu Elohim, atendiendo a su voz y siguiéndolo a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró a Yuhai Bakei, juró Yuhai Bakei a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Testigos. Cielo
y tierra. Y yo pensaba, ¿por qué? ¿Por qué pone a los cielos y a la tierra por testigo? Si recordamos unas enseñanzas anteriores, unas parachot anteriores, estamos aprendiendo, dice que si nosotros no obedecemos, hará el cielo como ¿qué? Como bronce. ¿Y la tierra como qué? Como hierro. No producirá nada, ni siquiera lloverá, porque es como bronce y la tierra como hierro. Por eso dice, voy a poner el cielo y la tierra por testigos de que yo puse delante de ustedes la bendición y la maldición. Escoges, escoge vida, escoge obedecer. Y si no ha podido hasta ahora, hermanos, arrodíllese. Arrodíllese, ayune y conviértase. Amén. Bueno, entonces ahora sí vamos a ver por qué Yeshua solo leyó la mitad del texto de Isaías. Vamos a Lucas. Y esta es la porción de la Haftará de esta semana. Lucas 4:16. Lucas 4:16. Vino a Nazaret. ¿Lo encontraron ya? Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Adón está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. ¿Usted sabe quiénes eran los quebrantados de corazón? Israel. Su pueblo. Versículo 20. Y enrollando el libro, ojo aquí, el 19, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, ¿y por qué no siguió leyendo Yeshua? Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Empezó a decirle, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Mire que es hermoso. O sea, ¿por qué él no siguió leyendo, hermano? Porque hasta aquí era que se había cumplido. Él estaba haciendo el cumplimiento de esa palabra profética. Y él está diciendo, el Espíritu de Adonai, el Señor, está sobre mí. Lo que dijo Isaías en el capítulo 61 que leímos al comienzo. Y entonces, hasta aquí se había cumplido. Y entonces, analicemos el texto. Si leemos el pasaje de Isaías 61, nos damos cuenta que las palabras de Yeshua, que Yeshua dejó por fuera, fue la continuación de la profecía del profeta, que además contiene un mensaje importante. Versículo 2 de Isaías 61. Vamos a Isaías. ¿Aló? Sí. ¿Sí ya? Amén, amén. A proclamar el año de la buena voluntad de Yuhei Bajei. ¿Y el día de qué? De la venganza del Dios nuestro. Ese día que Yeshua estaba en la sinagoga, ¿vino a qué? A sanar a los quebrantados de corazón, a darle libertad a los cautivos, apertura de la cárcel a los encarcelados,
a consolar a los enlutados, a ordenarles que a los afligidos de Sión se les diera gloria en lugar de ceniza, etcétera, etcétera. Pero aquí viene él a hacer juicio, dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Yuhai Bajei, el día de la venganza del Dios nuestro. Eso no se había cumplido, eso no lo podía él decir. A consolar a todos los enlutados y a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Yuhai Bajei, para gloria suya. Eso es lo que viene. Eso es lo que él está haciendo ahora. Él está ordenando que a los afligidos de Sión, de las naciones, su pueblo, se les dé gloria en lugar de luto, en lugar de ceniza. Se le dé óleo de gozo, se le dé manto de alegría, para que ellos sean llamados, ¿qué? Árboles de justicia y plantíos de Yuhai Bajei para gloria suya. ¿Por qué él había omitido esta parte? Porque corresponde a la segunda venida del Mesías. Corresponde. Claudia levantó la mano. Bien pueda, Claudia. Pastora, entonces si eso es así, el versículo 4 es lo que nosotros vamos a hacer. Sí, señora. Léalo. Que dice, reedificarán las ruinas antiguas. Gloria a Dios. Levantarán los asolamientos primero. Restaurarán las ciudades arruinadas y los escombros de muchas generaciones. Aleluya. Gloria a Dios. Profético. Profético, hermanos. Y está allí delante de sus ojos. Levántese y hágalo. Cíñase. Entonces esta otra parte corresponde a la segunda venida del Mesías. Yeshua regresará para vengar al mundo por haber afligido al pueblo de Israel. Y usted, les pido, amados, no se lo sigamos afligiendo. No sigamos fragmentando el corazón, la unidad del pueblo. No lo sigamos haciendo. No sigamos teniendo aversión sobre la casa de Judá. Amémoslo, oremos por ellos. Algo muy importante de entender, el juicio al mundo, ojo, el juicio al mundo no es por su pecado. ¿Qué? ¿Usted qué pensaba? ¿Por qué? Porque el mundo no está en pacto con él. El mundo no está pecando. El mundo no está pecando contra Dios, está haciendo lo que quiere en su dureza, en su corazón. Pero él no está bajo pacto. Los que pecamos contra él somos los que estamos bajo pacto. A los que nos dio la Torá y nos dijo, vea, esto es, si ustedes son pueblo, esto es para ustedes. Entonces, el pueblo no está bajo pacto con el Eterno. El juicio al mundo lo va a hacer Yeshua cuando venga por lo que le hicieron al pueblo de Israel. Hermano, porque es que si usted se mete un poquitico a ver la historia de Israel y lo que el mundo ha hecho contra Israel y contra Judá, es una cosa terrible. Por eso yo los invito a que se vean todo ese video. A mí me gustaría que lo viéramos juntos. Todo ese video de los judíos sefarditas en España. Y eso es lo más mínimo, sin contar todas las otras cosas. Entonces el juicio es por haber hecho daño al pueblo de Israel. Porque él dice, bendeciré a los que os bendijeren, y a los que os maldijeren, maldeciré. Pero dice, al que bendiga a Israel, el Eterno lo bendecirá. Pero a quien maldiga a Israel recibirá castigo. Entonces, ya para que vamos terminando, en su primera venida se cumplió la primera parte de la profecía. ¿A qué hizo él? Habló las buenas nuevas.
sanó los enfermos, restauró corazones, liberó los endemoniados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero viene la segunda parte de la profecía de Isaías, porque Yeshua vino para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Es entonces en su segunda venida que ejecutará venganza, consolará a los enlutados, quitará todo ese dolor que nos han causado, hermanos, a los enlutados de Sión, y nos dará gloria en lugar de ceniza. Nos dará gozo en lugar de luto, y nos dará alegría en lugar de angustia. Y el versículo 3 de Isaías 61 dice, y además de llamarnos árboles de justicia, además de eso, dice el versículo 4, que reedificaremos las ruinas antiguas y levantaremos los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Yuhet-Bajé y ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. Y en lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán. ¡Aleluya! Os alabarán en sus heredades. En sus heredades. Alrededor tuyo, tus vecinos, tu familia. Por cuanto han entendido que el tuyo, el Dios tuyo es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios todopoderoso. Y que los mandamientos que nos dio son mandamientos santos y perfectos. Entonces no se aflija. Y yo me digo a mí mismo, Juliana, no te aflijas. ¿Por qué? Porque la gloria de Adonai viene sobre nuestras vidas. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Entonces, ¿vale la pena lo que, entre comillas, tú sufres por causa de la Torá? ¿De guardar sus fiestas, de esforzarse? ¿Vale la pena, hermanos? Y mire esto tan lindo. ¿Por qué este trato para Sión? ¿Por qué para el pueblo de Israel? El versículo 8 dice, de Isaías, porque yo, Yuhet-Bajé, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones. Y los renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vienen reconocerán que son linaje bendito de Yuhet-Bajé. En gran manera me gozaré en Adonai. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó con de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Versículo 11. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Adonai el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones.
¿Usted quiere más? ¿Usted exige más? ¿Usted cree que vale la pena o que no vale la pena? ¿Usted qué cree, hermano amado? ¿Que todos nos vamos a quedar así como estamos? ¿Que vamos a seguir siendo los mismos 10 o 15? Amados, somos un pueblo y el Eterno está sumando día a día, día a día. Y yo vuelvo a decirles lo que les he dicho ya. ¿Por qué no los ha sumado a este lugar? Y se lo voy a decir con mucho respeto, pero se lo voy a decir. ¿Por qué el Eterno no suma más a este lugar? Porque usted, y tal vez yo, los haría tropezar con su forma, con su manera, con su deslealtad hacia el Eterno, con su forma de adorar, de alabar. Le serviríamos de tropiezo. ¿Qué es lo que está diciendo el Eterno que quiere hacer con nosotros? Circuncidar nuestro corazón. Que nos convirtamos verdaderamente a Él. Porque entonces Él podrá añadir con confianza y con seguridad de que nosotros vamos a hacer lo que dice la palabra en Isaías. ¿Vamos a qué? A reedificar las ruinas antiguas y a levantar los asolamientos primero y a restaurar las ciudades arruinadas y los escombros de muchas generaciones. Amén. Hermanos, miremos qué testimonio estamos dando dentro y fuera, dentro de casa y fuera de casa. Y el testimonio no es decir, yo guardo Shabbat. Eso no es. Hoy el mundo, amados, se siente triunfante y nosotros nos angustiamos. ¿Es así o no, Gerardito? El mundo se siente que, sobrado, y nosotros en angustia. Pero al regreso de Yeshua, nosotros seremos reconocidos por las naciones como linaje bendito del Eterno. Y alabo al Padre por esta palabra de este día en esta fiesta de Yom Teruah. Repito, el mundo hoy se siente triunfante y nosotros nos angustiamos. Pero al regreso de Yeshua, nosotros seremos reconocidos por las naciones como linaje bendito del Eterno. Porque toda palabra del Eterno se cumplirá. Ninguna caerá vacía, amados. Que nuestra esperanza y fortaleza descanse en la fidelidad de nuestro Padre Todopoderoso. ¿Es una hermosa promesa, hermanos, o no? Desde la tierra prometida. Amén. Gloria a Dios, desde la tierra prometida, como sacerdotes del Eterno, luz a las naciones y el mundo, con un rey justo que gobernará con vara de hierro. Un mundo donde habrá paz y esperanza por un milenio. Y la verdad que yo no sé si ese milenio, si esos 1000 años son literal. No lo sé. Porque como 1000 años es como un día. Pero sea un día o 1000 años, bienvenido sea. Porque después entraremos ¿a dónde? A la nueva Jerusalén, que descenderá del cielo a la tierra. Amén. Gloria a Dios, mis amados. Shabbat Shalom para todos. Feliz año.